Propósito. Pablo tenía un propósito triple al escribir Primera de Timoteo. 1. Exhortar a Timoteo acerca de su vida y su ministerio. Primera de Timoteo 4, 14, 15. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En el propósito vamos a ver el primer punto, donde nos habla de que Pablo exhorta, que significa anima, ayuda a que Timoteo se enfoque como ministro de Dios en dos cosas que tienen mucho sentido. Uno es a que se enfoque en su vida y su ministerio. Es como que, digamos que yo fuera un empresario, me debo enfocar en mi vida y en la empresa. Digamos, no me puedo dar un lujo de vida como otros se la dan. Digamos, no soy un trabajador. Digamos, entender a un empresario, la mayoría de personas que no entienden a un empresario creen que él se mantiene todo el día perdiendo el tiempo y que está disfrutando de su vida y que él llega a las 10 de la mañana, ¿no? O 9, no hay preocupación, a veces pues nadie ve que hora se va, nadie entiende lo que hace y pues él tiene muchos carros, tiene una buena vida, come muy bien y de cierta manera pues por ello yo quiero ser empresario, pero sin saberlo que cuando un empresario a veces trabaja domingos, fines de semana, todo el fin de semana, días feriados, a veces viendo o proyectando qué va a hacer. Les digo porque yo he trabajado con empresarios, estuve tiempo ejerciendo una empresa y me he dado cuenta realmente, gracias a Dios, por lo mismo que algo como que ellos algo ven en mí y de cierta manera pues me consultan o cuestiones así y los entiendo. Créanme, en mi vida, digamos, sé cómo habla un empresario, sé cómo habla un trabajador, sé cómo habla un ministro de Dios, sé cómo habla un miembro de la iglesia. Y a veces por no entender muchas cosas hay incomprensiones mutuamente. Y pareciera que el miembro sufre algo en la iglesia y el líder sufre algo en la iglesia. Pero es porque se enfoca en las situaciones difíciles que a veces hay. Pero tampoco podemos decir que se goza, sino tenemos que entender que son parte de lo que vivimos o lo que ejercemos, igual que lo es el empresario. Figuré lo del empresario porque es una manera también para poder entender que cuando somos ministros de Dios nuestra vida debe ser rotundamente diferente. Tanto que le dice Pablo a Timoteo respecto a su vida: no descuides el don que hay en ti. Tenemos que entender de que la confianza de Dios al encomendarnos su evangelio, la certeza, la seguridad en la que Dios viene y nos da algo. Nosotros podemos comportarnos como Sansón. Sansón, teniendo la unción del Espíritu Santo, se fue a enamorar a una filistea, puso en juego esa unción que dependía del pelo que él tenía. Y de cierta manera esta enseñanza nos da a nosotros, o el analizar la vida de Sansón, como que no valoró lo que tenía. Entonces, basado en esto, puede ser que Pablo le dice: cuida el don que hay en ti. El cuidado que él está dando es como valorar, es como cuidar un auto, o cuidar una oficina, o una computadora, algo que nosotros apreciamos.
darle ese valor, aunque para otros no es valorado, pero para nosotros sí. Tenemos que entender que Dios nos ha confiado dones, ministerio, y Él sabe muy bien que nosotros somos responsables por lo que nos ha dado. Digamos, hay cosas que no dependen ya de Dios. Por ejemplo, el que el Espíritu Santo me rija a mí a llevar una vida santa para tener comunión con Él, eso no depende de Dios, depende de mí. Porque Él me está diciendo a mí que en mantenerme en santidad me mantiene conectado con Él, disponible a Él y Él a mí. Pero si yo no me mantengo en santidad, entonces eso no puede ser una regla. Ahora, hablo esto porque hay personas que de cierta manera piensan, digamos, son cristianas evangélicas, está bien, y piensan que a veces vale más una casa o un estudio académico o algo que el Espíritu Santo. Y créanme, definitivamente el valor del Espíritu Santo no se puede comparar con nada físico, no porque no valga, sino porque nada de esto puede darnos el valor que Él representa para Dios y representa para nosotros, o debe representar para nosotros. Cuando lo valoramos o cuando no lo valoramos, vamos a hacer lo mismo que Sansón. Usar lo que Dios nos ha dado para alcanzar un puesto en el trabajo. Usar lo que Dios nos ha dado para obtener un buen trabajo, una buena casa, un buen carro. Cuando realmente, por ejemplo en mi caso, Dios me ha equilibrado. Me acuerdo de una revelación que Él me dio y en esa parte yo siento que fui equilibrado. Digamos, me pusieron delante de un terreno y me entregaban un terreno. En ese terreno dice que me decían, acá la empresa, acá la iglesia y acá el área social. Acá la empresa, acá la iglesia y aquí el área social. Eso fue más o menos para este tiempo, estamos hablando de 4 años ya. Ok, entonces lo importante, la empresa, la bendición, donde vamos a saber que Dios nos va a proveer y lo que nos provee lo vamos a invertir en la iglesia para tener un área social, una convivencia, una forma de ayudar, una forma de ejercer algo con los demás. Entendí, créanme. Digamos, a veces es cierto, a veces, por ejemplo, pasa algo con mis hijos, empezamos a hablar ciertas cosas, y a veces hablamos de un auto, sería bueno un auto y esto y lo otro, pero créanme, cuando yo estoy hablando de repente viene, no, un auto es un gasto, es algo que me va a sacar, no que me va a dar. La empresa representa algo que debo invertir, que voy a sacar y que me va a generar un auto. Cuando hablo de esta manera me lleva a analizar, a ubicarme, a entender el equilibrio que hay. Entonces, el don que hay en ti te debe dar equilibrio en todos los aspectos. Hoy en día yo me relaciono con muchos pastores, me relaciono con muchos ministros, me relaciono con muchas librerías cristianas, gerentes, subgerentes, vendedores, y bueno, mi convivencia es casi todas las cosas de Dios día y noche, pero siempre tengo en mente que hay un don en mí y que debo de cuidar, y al cuidarlo lo estoy valorando, le estoy dando la importancia que debe tener. Es la forma en que le demuestro a Dios que debo. Entonces, a eso se refería Pablo con Timoteo. Después le dice que fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos, y está hablando del presbiterio, que sea de provecho y manifiesto a todos. Testimonio. Digamos, cuando entendemos que también vamos a cuidar el ministerio. Créanme, yo
con todas estas personas, muchos de ellos ejercen enseñanzas, ejercen predicación, nos conocemos, entendemos todo eso. El punto es que sea manifiesto, digamos, no puedo esconder, no puedo opacar. Acordémonos que la misma Biblia dice que cuando Dios nos da algo a nosotros es como poner una luz en un lugar para que alumbre a todos. Entonces, basado en este punto, Dios nos está hablando a nosotros a que podamos ejercer un testimonio genuino, verdadero, real. Créeme, por ello es que, digamos, yo me relaciono con personas que también no son cristianas. Y créeme que a veces ellos, miren esto y esto, ellos me cuentan sus anhelos, sus deseos. Y yo, bueno, está bien, claro, ¿verdad? Entiendo, ellos no están dentro de las cosas de Dios. Pero ellos a veces me dicen, mira, ¿y vos qué pensás? ¿Qué? Y yo les digo, no, yo tengo claro lo que quiero. Es que vos es que, sí, pero, ¿me entiendes? Entonces, el punto acá que estoy tratando de decir es que tampoco por ser cristiano, no, yo no pienso nada, disimular. No, tenemos que tener claras las cosas. Ellos tienen que entender que nosotros no tenemos tal vez el anhelo de Dios, pero tenemos otros anhelos. Lógicamente basado en los propósitos de Dios. Lo que estoy tratando de decir acá es que si aprendemos a cuidar nuestra vida, vamos a aprender a cuidar el testimonio y nos vamos a comportar como hijos de Dios fuera y dentro y donde sea. De tal manera que será manifiesto a todos y de provecho a todos. Por ello, a veces hay personas que dicen, mira, pedirle un consejo a él, es cristiano y pasa eso, me pasa. Pero no es porque yo me la sepa toda, sino que le digo, bueno, mi punto de vista es esto, nada más. Y si te veas si se le pega o no se le pega, hace o no sé. Entonces, trato de hablar todo esto porque créanme, también hablo con personas jóvenes, inclusive algunas señoritas, y bueno, otras cuestiones, hermanas. Y de igual manera, gracias a Dios, siempre les doy en manifiesto el punto de vista mío, que es bíblico, que es lo que Dios me ha permitido entender en su palabra y lógicamente lo que yo también practico. Así que pasamos al punto 2. 2. Instar a Timoteo acerca de defender la pureza del Evangelio y sus santos principios, de la corrupción de los falsos maestros, según 1 de Timoteo capítulo 4, versos 6 y 7. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que han de seguir, desechando las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. En el punto 2 le insta a Timoteo acerca de defender la pureza del Evangelio y sus santos principios de la corrupción de los falsos maestros. Definitivamente falsos maestros existen y han existido y van a seguir existiendo siempre, hasta que Cristo venga. La falsedad que Satanás nos lanza en sí, hoy en día la batalla con la falsedad es más real. Hoy en día, por las redes sociales, pareciera que todos quieren contradecir el Evangelio, todos creen entender el Evangelio, todos, de cierta manera, pretendemos ser siervos de Dios, algunos en contra de Dios, pero definitivamente hay unos genuinos cristianos evangélicos, hay unos que son totalmente falsos. No voy a señalar a nadie, no voy a decir nombres, pero tenemos que entender que la falsedad es una realidad. Todo aquel que contradiga la Biblia tiene falsedad. Está bajo el sistema satánico. Todo aquel que pretende mostrar la Biblia como un libro normal está bajo la falsedad. Todo aquel que quiera hablar mal de algún ministro también está bajo. Por eso les digo, tenemos que tener claro cuál es nuestro punto. Digamos, la falsedad es una realidad, me acecha a mí, acecha a todos. Es por ello que también, inclusive yo le digo a la mayoría que me escuchan o me han escuchado, analícenme a mí también.
No me crean todo, analícenlo, piensen, llévenlo a la luz de la palabra, lo que estoy hablando. No me considero una persona perfecta, no, puedo cometer errores, soy humano. Y si los cometo, ya los reconozco, no pierdo nada en decirle a alguien, sí, me equivoqué, malinterpreté, es cierto, puedo hacerlo. Pero el punto acá es que, de cierta manera, dice Pablo, ya en 1 Timoteo 4, 6 y 7, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y viejas, ejercitándote para la piedad. Desechando fábulas, desechando estudios, ideas de hombres que de cierta manera quieren implementar la lógica o implementar muchas cosas humanas para interpretar a Dios. Digamos, una cosa es usar un simbolismo para dar a entender a Dios, pero otra cosa es asegurar por la lógica que Dios es así o así, ya que Dios es espíritu, digamos, no es lógica. Necesitamos entender que cuando yo me ejercito en la piedad, tengo que estar dispuesto a desechar. Ahora bien, quiero aclarar algo. Alguien me dijo una vez, entonces usted desecha la que estudiamos teología. No. Entonces se me quedó así. Veamos. Queremos estudiar teología, queremos comprender. Háganlo. Está bien, háganlo. Está bien. Pero entendamos, cuando de cierta manera la teología no puede explicar cosas que la Biblia sí nos da a entender. Digamos, la teología es una forma para entender la Biblia que el hombre ha creado, ok. Pero si estoy en el Espíritu, créanme, le voy a encontrar errores a la teología. Créanme. Así. ¿Por qué? Alguien dice, no, porque esto ha sido maestro. Ajá. Porque mi objetivo no es encontrar errores. Pero si los tiene, lo voy a encontrar. Porque el Espíritu, que es perfecto, que está conmigo, me ayudará a entender. Y si algo está mal, está malo. Entonces, no porque yo no diga, digámoslo, porque yo quiera desacreditar la teología. Pero créanme, la base de la teología es creencias de hombre para estudiar a Dios. Y Dios, nosotros como hombres no podemos estudiar a Dios. Dios se revela a nosotros. Es por ello que todos veamos desde Adán, Dios llegó a Adán, conoció a Adán, le explicó y todo, Adán entendió. Fue Dios, no Adán estudiando a Dios. Entonces, la teología se ha basado en todos esos escritos para entender a Dios. Es cierto, yo puedo hacerlo, pero dentro de mis términos humanos puedo cometer errores. Debo entender eso. Entonces, cuando estoy entendiendo eso, estoy diciendo, la teología es buena, ¿me puede dar? Sí, pero si hay cuestiones que no explica la teología, que no me da a entender, no es por ello que yo, por decir, por quedar bien con la teología, voy a quedar bien mal con Dios, no lo puedo hacer. Claro, ¿es bueno estudiarlo? Sí. Yo he leído libros de homilética, he leído, claro, me interesa. Y me he dado cuenta que hay cositas y cuestiones que definitivamente no están bien. Entonces, no voy a hablar de esto acá, pero sí voy a decir esto. Me estoy ejercitando en la piedad. Entonces, debo desechar cosas. Debo llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque quiero ser un hombre nutrido para Dios. Quiero ser un ministro, ¿sí?, que habla de la fe. Un ministro que realmente habla de la sana doctrina. Un ministro que sabe ejercitar la piedad. Un ministro que no basa su predicación, su enseñanza,
lo que está diciendo, en creencias. No, si ustedes se dan cuenta, casi no uso cosas, digamos, utilizo cosas que simbolizan, o para poder darme a entender como lo hizo Cristo. Pero no uso anécdotas, no uso esto, no. ¿Por qué? Porque he entendido que estoy enseñando la palabra de Dios, o estoy evangelizando a través de la palabra de Dios. No hay cosas que yo necesito agregar. Si se dan cuenta, no estoy leyendo comentarios. Si alguien dice, hermano, ¿por qué no lee comentarios? Porque tenemos que entender, lo que estoy hablando acá es que estoy hablando que escribió este libro. Dios me dio la oportunidad de hacerlo, soy yo. Y estoy enseñando lo que el Señor me enseñó para aquellos cristianos que están empezando y para aquellos que no han podido desarrollarse directamente como debe ser, que lean esto y que entiendan lo que Dios quiere que entiendan. Y así puedan entender la palabra tal como es. Si la palabra no es complicada, digamos, si Dios escribió la palabra, yo les digo porque hay gente, créanme, cuando yo inicié, no, tienes que buscarte una concordancia y leer basado en, y lo hice. Ya habían cosas que no me quejaban por naturaleza. Yo pienso que ya Dios tenía algo en mí. Decía yo esto, pero ¿por qué dice esto y esto y esto y esto? ¿Por qué lo cuestionaba? Hay una cuestión que tenía siempre, lo cuestionaba. Decía, esto no tiene sentido. Y créanme, conocí gente que tenía escritos llenos y todo eso. Y ellos sí lo entendían y yo me quedaba, pero ¿cómo pueden entender eso si yo entiendo algo? Todo tiene una secuencia. Y es algo que a veces dentro de los estudios de estos concordancias que yo estudié no existían. Entonces, esa quietud me llevaba, Señor, pero digamos, cuando Él me hablaba, y yo lógicamente veía a los ministros y a todos los que predicaban como superiores a mí, así los veía porque yo estaba iniciando. Pero conforme Dios me fue metiendo, me di cuenta, realmente. Y entendí lo que Dios quería que entendiera, que predicara su evangelio, no mi evangelio. No el evangelio de comentaristas, no el evangelio de todo lo que hoy en día existe, sino el evangelio de Jesucristo. A eso me envió, por eso estoy acá y por eso lo hago. Alguien me dijo una vez, entonces usted se desvela. Sí, me desvelo, pasan muchas cuestiones, porque hay una demanda dentro de mi ser. Predicar el evangelio de Jesucristo. En este caso, a través de estas enseñanzas.